Buenos días a todos los estudiantes que se han conectado. Son estudiantes de dos licenciaturas, de la licenciatura en Lenguas y Literaturas Extranjeras y de Mediación Lingüística y Cultural, que se dedican a traducción, pero a traducción más especializada en otros ámbitos, o sea, traducción económica, turística, política, etc. Mientras los de Lingüe e Literatura Straniere, se dedican más a la literatura, ¿no? Pero de todas maneras, los temas que trabajamos en estos ciclos que organizo cada año son más transversales, nos sirven tanto para literatura como para traducción, como para reflexionar sobre la lengua. Y yo siempre intento dar una visión más amplia, porque si bien enseño lengua y traducción española, dentro del español, en realidad del mundo ibérico, encontramos tanto en América Latina, lo que serían hay muchos países bilingües, ¿no? Pero con lenguas prehispánicas, no sé, en Paraguay el bilingüismo guaraní-español, por ejemplo, o el quechua español en el caso de Perú, Bolivia, etcétera. Pero también en España tenemos las lenguas cooficiales, que se conocen como lenguas minoritarias, en el sentido de que hay menos hablantes, porque pertenecen a comunidades históricas, a comunidades bilingües, pero que forman parte también de nuestro campo de estudio y de interés. O sea, no solamente la literatura escrita en español, sino las lenguas que se hablan en todo el dominio en que coexisten, ¿no? El castellano, el español, con otras lenguas. Por eso, bueno, estoy muy contenta de presentar en esta ocasión a Miren Agur Meave, que nació en País Vasco, Lekeitio. ¿Lo he pronunciado bien? Sí, Lekeitio. Lekeitio. Bien, bueno. Y escribe tanto para el público adulto como para infantil juvenil. Con su quinto poemario, del que vamos a hablar hoy, entre otras cosas, a ver, Nola Gorde Errautza Colcoan, supongo que no lo he leído bien, pero quería leerlo en euskera, publicado por la editorial Susa en 2020 y autotraducido, es decir, traducido al castellano por ella misma bajo el título Cómo guardar ceniza en el pecho, ha obtenido el Premio Nacional de Poesía en 2021 en la edición número 40. Y es la primera vez que el jurado reconoce con este galardón, el más importante a nivel nacional, a un libro de poemas escrito y publicado en lengua vasca originalmente. Este es el libro, ha sido publicado por Bartleby, la editorial madrileña, la edición en español que salió un año después de la original en vasco. Es autora de una larga y reconocida trayectoria, recibió el Premio de la Crítica en 2001 y en 2011 por los poemarios, los leo directamente en español, El Código de la Piel y Espuma en las Manos, así como el Premio Euskadi de Literatura Juvenil en 3 ocasiones, con las obras La Casa del Acantilado, Un año en el Faro y La Carretera. El álbum infantil de prosa y poesía Mil Flores de Magnolio aparece incluido en la lista de honor del IBI de 2012. Ha sido traducida, su novela Un ojo de cristal ha sido traducida a varias lenguas y distinguida con los premios Zappicale y Beterrico Liburua, ambos en 2014. En 2019 vio la luz su volumen de relatos Quema de Huesos. Ha traducido del francés al euskera a la narradora Tutsi Skolastique, Mukasonga y al poeta iraní Forugh Farrokhzad, entre otras. Perdón por la pronunciación. Este es otro de los rasgos de la poesía de Miren, que hay un plurilingüismo muy interesante, con citas en francés, en inglés, en otros idiomas, es decir, verdaderamente es un concierto de lenguas su obra. Así que bueno, bienvenida, Miren, bienvenida. Bienvenida yo, pero bien hallada tú y todos tus alumnos, porque me parece verdaderamente una preciosa manera de empezar un fin de semana este encuentro, a pesar de la distancia. Bueno. La verdad es que estaba pensando cómo empezar nuestro encuentro y en realidad me gustaría empezar por el principio, es decir, por la infancia, ¿no? Por la infancia, por el origen, para luego ir lentamente acercándonos en el tiempo. Y bueno, a mí me interesa la cuestión también como experiencial, testimonial, ligada a las lenguas, a tus lenguas en plural.
Y bueno, a partir de tu apellido, Agur Meave, imagino, en este doble apellido veo un origen 100% vasco, ¿verdad? Sí, bueno, la primera aclaración, que es una cosa que suelo tener que hacer habitualmente, Sí. Agur es parte del nombre. Mi nombre es un Ah, nombre compuesto. Entonces, ah, se suele producir la anécdota graciosa sí, de que sí. cuando participo en algún encuentro, siempre, si seguían por el orden alfabético, suelo tener la desgracia de tener que empezar yo por la A. Ah, Pero en ah, realidad Agur es nombre, ¿eh? Meave es el ah. apellido, ¿de acuerdo? Bien, bien, bien. Entonces, es una abreviatura, Miren Sí, Agur, y bueno, pues esto simplemente para aclarar, pues sí, sí, sí. a nivel práctico, sin más. Y me decías o me proponías empezar hablando un poco mirando a la infancia y explicar Sí, un poco la cuestión personal respecto al descubrimiento de la lectura y de la escritura, me imagino. claro, lo que es tu biografía lingüística, es decir, tus Sí, padres en qué lengua te hablaban, cómo sí, empezaste, en qué empezaste a leer, tus sí. contactos y los ámbitos, tanto del vasco como del castellano. ¿Mm? Bueno, yo pertenezco a una familia vasca, Mm. vascoparlante. Por parte de mi madre, mis abuelos eran campesinos, de cerca de la ciudad, del pueblo donde yo nací, de cerca de Lekeitio, y por parte de mi padre era familia pescadora, porque Lekeitio es un pueblo que está en la costa de Vizcaya, cuya subsistencia tradicionalmente se ha debido pues, a la pesca, ¿no? Y actividades derivadas. También un poco al turismo. Digo esto del turismo porque mi madre tuvo una tienda textil de artículos de ropa en la que yo tuve, por ejemplo, mis primeros encuentros con el francés y donde empecé a sentir la fascinación por el francés por primera vez. El hecho de que mi madre tuviera una tienda donde los turistas franceses compraban manteles bordados o compraban bañadores o compraran lo que compraran. Quiero decir que este tema familiar pues es muy potente y ha ido apareciendo cada vez más a menudo en mis obras, no solo en la poética, sino también en la narrativa, ¿no? Entonces, en mi familia es un núcleo completamente euskaldún, pero en unos años históricos en los que todavía perdura la dictadura de Francisco Franco y años en los que se ha vivido la represión de la lengua y en los que, a pesar de que nuestra lengua familiar era el euskera y también la lengua de juego y la lengua de relación en la calle, la lengua que estaba realmente prestigiada para la cultura era el español. Con lo cual, había un pequeño polo, digamos, de lengua culta o de lengua más enriquecida, digamos, que nos provenía de las actividades de la parroquia, de la iglesia. Es decir, en casa euskera, coloquial, canciones, nanas, juegos. En la calle también, pero en la escuela todo completamente en castellano, y además un castellano y una educación muy posfranquista, muy franquista y muy tradicional y muy, digamos, pues españolista, que nos hacía, Bueno, eh, eh, que hacía eclipsar el valor de lo que nosotros poseíamos de raíz, a eso me claro, refiero. Y claro. luego, por otra parte, la labor de la parroquia que organizaba actividades tales como el teatro o excursiones en las que eh, tomábamos contacto por primera vez con un euskera escrito. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, yo recuerdo el día de mi primera comunión, con 6 años y medio, en el que leí por primera vez en el altar de la iglesia, junto con un montón de niños y niñas de mi pueblo, leí la primera lectura en vasco. Se me presentaba el idioma euskera por escrito por primera vez. Y continué en este tipo de actividades hasta que me di cuenta de que este euskera escrito más culto que yo estaba asimilando como niña en estas lecturas de la iglesia, me estaba dejando un pozo léxico, un pozo morfosintáctico y un pozo de musicalidad relacionada pues con el lenguaje simbólico,
con las actividades de la liturgia que a mí me estaban dando pie a fabular o que me estaban dando pie para empezar a expresarme en la lengua vasca. ¿Sí? Y esto ocurre pues a los 16 años aproximadamente, en los que me apunto en un curso de alfabetización en euskera, y que hace un poco despertar todo esto que yo traía desde la infancia, pero que estaba, digamos, como aplastado o enterrado bajo el peso de la De la educación. cultura, Era de la educación formal, claro, de la eh, educación de la formal. educación Ujú. formal. Entonces, Mm, sí, en este momento, a los 16, 17 años, que yo ya traía mis ganas de escribir, yo ya escribía mis pequeños poemas desde los 9 años. Yo a los 13 años, cuando mis amigas se iban a hacer una excursión en bicicleta, yo a veces prefería quedarme en casa con mi fantasía para escribir mis pequeños relatos, en los que a veces les convertía ellas en protagonistas. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto todo lo hacía en castellano. Al principio yo lo mm, hacía en castellano porque es que desconocía incluso el alfabeto en vasco. No sabíamos ni que existiera prácticamente. Entonces, claro, a los 16, 17 años me doy cuenta, miren, Agur, si quieres seguir escribiendo, tienes que profundizar en el estudio de esta lengua y tienes que sentirte más segura, porque claro, todo ha sido un camino de, pues, bueno, de aprendizaje, ¿no? Y a mm, partir de ese momento, bueno, pues decido escribir en euskera, no en castellano, decido estudiar magisterio y posteriormente filología vasca para poder seguir profundizando, sobre todo en el campo de la literatura, ¿no? Y así es claro. como he ido haciendo poco a poco mi camino. Mm, Después, por circunstancias, como he tenido que trabajar en distintos campos, el de la docencia por un lado, pero también en el de la edición de libros escolares, el tener que trabajar con la lengua, es que siempre ha sido para mí un material diario, pues me ha ido formando también o me ha ido dando un poco de seguridad para meterme en el campo de la traducción. Eso todo ha sido paulatino, todo ha sido mm, paso tras paso, paso tras paso, pero sobre todo cambiar la mentalidad de, de lengua minoritaria que has dicho tú, pero que en realidad sí, es también una lengua minorizada, porque fue una eso, lengua sí, reprimida y una sí. lengua que estuvo sometida a ciertos condicionantes sociales, económicos y políticos que Mm, lanzaban un velo de desprestigio y de minusvalor hacia ella, mm, ¿no? Porque se consideraba una lengua, pues bueno, pues rural o una lengua, bueno, pues de clases sociales bajas, vamos a decir. mm, mm, Todo mm, esto, para explicar todo esto tendríamos que irnos hasta antes de la guerra, ¿eh? Porque esto no sí. empieza, toda la recuperación de la lengua no empieza en los años 60, ya venía de primeros del siglo XX, pero claro, la guerra civil Mm, amputó todas esas ideas de culturización y de renovación del idioma y de claro. modernización. Estaba pensando que en tu libro, Cómo guardar ceniza en el pecho, está muy presente la educación religiosa, aparecen las monjas, a veces aparece la censura un poco, se percibe ese ambiente, ¿no? Como un poco claustrofóbico, más ligado a las costumbres y a educar a las mujeres, pero entra también el tema lingüístico, entonces lo podemos ampliar al tema lingüístico del que del que nos estabas hablando, ¿verdad? Sí, sí, Mm, mm, evidentemente. En la escuela todos nuestros materiales eran en español, algunos materiales clásicos muy buenos, mm, pero las actividades de ocio que tenían que ver con o que se desarrollaban dentro de la escuela, como un festival, un pequeño teatro, todo era en castellano. Yo tenía claro. cierta sensibilidad hacia cualquier texto que fuera poético o algún texto que tuviera una musicalidad especial y eso a mí me quedaba y yo intentaba imitar, por eso digo que empecé a escribir en castellano cuando era cría, porque era el idioma que a mí me impregnaba de Mm, esa, bueno, digamos, de esa imaginería y de ese gusto por el universo de las palabras, ¿no? Hasta que me doy cuenta a los 15, 16, lo que va acompañado con una apertura de la conciencia política también, hasta que me doy cuenta que puedo hacerlo en mi idioma natural, que era el idioma vasco.
¿Mm? Claro, es que es un camino, claro, es lo que pasa con la diglosia, o sea, tú manejabas perfectamente bien el código escrito en español, pero tu lengua materna, o sea, oralmente y en el ámbito de los afectos, era el vasco, naturalmente. Entonces es como que tuviste que hacer un doble esfuerzo porque para que fueran un poco más a la par lo que era tu bagaje espontáneo y en la oralidad del vasco con el código escrito que no te habían enseñado. Entonces ese es un trabajo que tuviste que ponerle la voluntad, ¿no? Que me decías que te apuntaste a un curso de alfabetización en vasco, hiciste el magisterio y todo, ¿no? Para suplir esa carencia que tenía que ver con un tipo de censura política, ¿no? Pues sí, Sí. sí. Y Mm. no voy a hablar de mí misma como si fuera yo un caso aislado en ese sentido, ¿no? Quiero decir, a finales de los años 70, en el año 79, se dicta el Estatuto de Autonomía. Ya ha muerto Franco en el año 75, en el año 79 se dicta el Estatuto de Autonomía, que ya da cierta, pues bueno, capacidad de gestión a las comunidades históricas, y el año 81, si no me equivoco, se promulga también la ley del euskera, que significa que va a convertirse en una lengua cooficial, para lo cual se desarrolla un programa de acceso al idioma en la administración, tanto en la educación como en la sanidad, como en otros ámbitos. Entonces, hacía falta gente que se alfabetizase y que supiera el euskera escrito suficiente para poder trabajar en esos ámbitos. Entonces, no solo yo, cantidad de jóvenes en esa época estaban ya pues matriculándose en cursos, asistiendo a clases nocturnas para poder obtener una titulación que además nos permitiese trabajar y sacarnos un sustento, ¿eh? Claro, Entonces claro. todo fue unido. No es que yo fuera una heroína que de repente recibe la No, iluminación divina de no, decir, tienes que estudiar. Sí, yo quería, porque además sentía esa necesidad claro, íntima, ¿no? Pero la sí. verdad es que fuimos miles de jóvenes durante una veintena de años, hemos sido los que hemos ido, bueno, encadenadamente profundizando el estudio del idioma y sacando titulación para poder trabajar y demás. Mm. Y bueno, pensando en los alumnos, ¿no? Que están escuchando, que es interesante e importante distinguir, como decía Miren Agur, lo que es una lengua minoritaria de minorizada. Es decir, yo cuando usé minoritaria, por eso lo aclaré, me refería más que nada a la cantidad de hablantes, que yo estaba mirando un libro, estaba leyendo un libro del 2010, en el 2010 eran más o menos 700.000 hablantes. Estaba leyendo un libro que se llama Traducción y autotraducción en las lenguas ibéricas, que publicó Peter Lang, y hay una historiadora que se llama, historiadora de la literatura, Elizabeth Manterola Airrebalaga, que escribió un artículo, Literatura vasca traducida al catalán, muy interesante. Y ahí decía, lo leo también para que los alumnos tomen nota de estas cosas, que hay que tener en cuenta que el euskera es una lengua pequeña que cuenta con alrededor de 700.000 hablantes, a pesar de tener casi 5 siglos de historia, porque el primer libro vasco se publicó en 1545, pero desde 1545 hasta 1879 se publicaron solo 101 libros. Esta referencia es de Olaziregi, del año 2000. A finales del siglo XIX y principios del XX, la literatura vasca vivió una época fructífera, pero más tarde tuvo que hacer frente a la guerra civil y a la posterior dictadura de Franco, y no ha sido hasta hace unos 30 años cuando ha vuelto a tomar fuerza. Por lo tanto, se puede decir que la literatura vasca es una literatura relativamente joven. Esto un Ujú, poquito en diálogo con todo lo que ibas diciendo de cómo fue un gran retroceso el periodo, digamos, de la guerra y de la dictadura. ujú. Y bueno, yo quería pedirte, porque el libro de Bartleby es la edición en castellano, ¿no? No está en vasco. Y a mí, por ejemplo, no sé, el poema Prefijación, ¿no? Que habla mucho que habla de la lengua, con una ironía y una autoironía que es típica de tu escritura, que a mí, porque es una ironía no de baja frecuencia. Quiero decir que no es agresiva, ¿no? Es una ironía, una autoironía
que roza con el humor, ¿no? Por eso es ironía, no es agresiva. En prefijación aparece, ¿no? Y luego el poema de cierre del libro, que es muy hermoso, El ruego a las palabras. Ujú. Y yo quería preguntarte si esos dos poemas nos los podrías leer también en vasco, si los tienes ahí cerca. Pues perdonad, me he Sí, levantado sí, precisamente, no sí. sé si veis mi estudio, cómo tengo la mesa de detrás, que está llena de montones de libros, y me he Ah, levantado a ver si tenía el libro en euskera a mano y resulta que no lo tengo. Pero bueno, ah, bueno, en tengo el español. detrás, pero lo puedo conseguir, nada, ¿Mm? si me dejáis medio minuto Sí, sí, no, para que por lo mire supuesto. Sí, tranquila. sí. Pero bueno, aprovecho para hablar de este tema que planteabas. En primer lugar, el artículo de Elizabeth Manterola, Pérez Manterola, que me parece que hace un retrato precioso, sociológico, de la historia de nuestra literatura, ¿no? Porque 101 libros en 3 siglos, pero son todos libros de religión y Mm, libros de oraciones para los balleneros que se iban a pasar unos meses en la pesca o para educar a los niños, ¿no? Entonces, claro, tenemos ahí un pozo enorme pues bueno, de lo que vamos a decir, del lenguaje eclesiástico, diríamos. Pero bueno, esos 700.000 hablantes son hablantes eh, que, bueno, siguen siendo una minoría respecto a los 3 millones de personas censadas entre el País Vasco Norte, que está administrativamente en Francia, y el País Vasco Sur. Vale, y dicho eso, ya pasamos sí, al tema de los poemas. Y perdonad si soy un ¿no? poco pesada o hago No, aclaraciones que no, tal vez no, no nos interesan. sirve muchísimo. Yo aquí, la verdad es que estoy aprendiendo, ¿eh? Porque también esta es una ocasión con nuestros invitados, es una ocasión para mí también de aprender y de poder ampliar los contenidos que después transmito a los alumnos. ¿M? Así que te lo agradezco. Muy bien. Bueno, pues hablando de la ironía, tú has indicado ¿te parece el prefijación? Pues mira, ese poema no es de los que yo calificaría como irónico en el poemario, precisamente porque eh, está incluido en una parte del libro que se llama Viaje de invierno, Mm. que describe no un viaje hecho en esa estación, estrictamente, sino un viaje de soledad y un viaje de reconstrucción personal, ¿no? Entonces, muchas veces para poder reconstruirnos, tenemos que colocarnos de una manera nueva en el lenguaje. Y para eso sirven los prefijos. Son una especie de bases gramaticales, léxicas, que nos ayudan a colocar mejor el pensamiento. Entonces, en euskera y en castellano, los sufijos de negación son idénticos. Ah, ¿eh? El des y el es, por ejemplo, que son para marcar la negación. ¿eh? Funcionan de la misma manera, quiero decir. Voy a coger el poema en castellano que está, permitidme un momento, en la página, en castellano está en la 108. en la 108, Sí. porque este poema surge tras haber escuchado una charla a una antropóloga vasca muy interesante que ha elaborado muchos estudios feministas, y esta charla consistía en la explicación de la desocupación de los esquemas patriarcales en nuestra mentalidad, ¿no? Entonces fue para mí arrojó mucha luz sobre mi manera de pensar y de vivir en aquel momento. Entonces, yo creo que voy a ser capaz, aunque tengo el libro en castellano, soy capaz de ir leyéndolo en euskera. O sea, Mm, que voy a ir traduciendo al momento, ¿de acuerdo? bueno. Prefijación en euskera es aurrizki bidea, que significa camino de los prefijos. Mm, En euskera, muchas de las palabras son palabras compuestas que se basan
en elementos que tienen que ver con el mundo rural o con el mundo de la pesca también, ¿no? Entonces, por ejemplo, para decir reflexionar, utilizamos palabras que estrictamente pueden significar cavar, pero que hemos ido aportando del mundo rural al mundo, digamos, urbano, para expresar conceptos que no podíamos expresar, que no sabíamos cómo expresar en el mundo moderno, ¿no? Bueno, entonces leo el poema en euskera, esto es lo que me habías pedido. Sí, 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 sí. Aurrizkien aroan gaude. Lexemak ditut, xirmi-xarma sumetan. Hitzak letras letra eratzean, iruditzen zait meteorito bat erditzear nagoela. Desereiki, desikasi, desmaitatu, ez jabetu. Hitz bakoitza hiltze bat da eta bere musika dauka. Beharrezkoa da putz egitea erritmoa galtzeke, mundura zorkari horiek ekartzeko. Berrosatu, berri zendatu, birloratu, berraurkitu. Azalaren kodeak bete du sobera iraungitze data. Metamorfosiaren mirariak hizkuntzan du iturria. Turria. Y ahora te lo puedo pedir en castellano para los alumnos. Sí, estupendamente, claro que sí. Fijaros cómo en este de euskera he ido diciendo palabras con este prefijo de deseraiki, desikasi, y en castellano son también deconstruir, desaprender, porque el influjo del latín también en el euskera, a través de la Iglesia ya desde el siglo IV, de la romanización en zonas cercanas al País Vasco, pues aportó también estas influencias. Bueno, prefijación. Nos encontramos en la edad de los prefijos. Los lexemas son mi hechizo en la fogata. Al conformar las palabras letra a letra, me parece que estoy a punto de parir un meteorito. Deconstruir, desaprender, desamar, desadueñar. Cada vocablo es un clavo y tiene su música. Es preciso soplar sin perder el ritmo para traer al mundo a estas criaturas. Recomponer, renombrar, reflorecer, reencontrar. El código de la piel ha cumplido su periodo de prescripción. La metamorfosis llena su cántaro en la lengua. Estupendo, muchísimas gracias. Aquí, Y te quería preguntar, ahora entrando ya en el tema de la autotraducción, ¿no? Te quería preguntar si la autotraducción en tu caso da lugar a la creación, al versionado, si has cambiado cosas sustanciales, has intentado ser muy fidedigna al original o te has permitido adaptar, modificar, y si te recuerdas alguna situación de cambio importante. sí, bueno, yo suelo actuar de una manera muy liberal con la autotraducción, porque, claro, cuando se autotraduce se está haciendo una reescritura que es posterior al cierre del original. Cuando estamos trabajando con un original es como si tuviéramos puestas las lentes de cerca. Estás intentando construir un libro que tenga una coherencia interna y que tenga, por supuesto, su riqueza y que llegue al gusto del lector y que ocupe un sitio relevante en tu trayectoria, ¿vale? Estas, digamos, que son las lentes de cerca y estás trabajando con tu idioma dentro de esos parámetros, vamos a decir. Pero cuando llega la hora de traducir al castellano, es como si tú pusieras otras lentes. A mí lo que me pasa es que en cuanto me pongo las lentes para empezar a traducirme, lo primero que veo son, entre comillas, errores. Y no es que sean errores, sino, por ejemplo, repeticiones.
Cuando escribo, un ejemplo muy fácil de entender, al escribir este poemario en euskera, No lagorde Rautzakolkoan, pues bueno, es un libro bastante extenso, es un libro que tiene influencia de muchas lecturas que he ido realizando y es un libro en el que no me di cuenta de que había utilizado como unas 7 veces la palabra árbol. Era árbol necesario, pero claro, estás en esa fase de crear y de hacer algo coherente y algo que sea personal, que no captas, aunque repases 800 veces el original, no captas ese tipo de, lo que yo llamo errores. No son erratas, no son equivocaciones, son a veces repeticiones infructuosas. Al ponerme en castellano, yo digo, vale, ahora a mí, en teoría, va a leerme un público que no conoce la obra en euskera, ¿por qué no me voy a dar la libertad de poner en un caso sauce, en otro caso espino, en otro caso roble y en otro caso haya? Si lo puedo enriquecer a través de los campos semánticos, por ejemplo, ¿no? Y ese es un tipo de libertades que sí me suelo conceder porque soy la dueña del original. Claro. Sí, 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 Y sí. si viniera un investigador ortodoxo, se enfadaría muchísimo conmigo, porque diría, en este mismo poema de la prefijación, ¿no? Aparece el cántaro, la metamorfosis llena su cántaro en la lengua, ¿no? Este cántaro en la versión original en euskera no está. En la versión original se habla de una fuente. ¿Por qué? Porque a continuación, en este mismo grupo, en este apartado de poemas, hay un poema que se titula La fuente. Y yo quería poner los dos temas, los dos poemas en conexión. Entonces hay momentos en los que tienes que traicionar el original, pero como yo digo siempre, es una traducción que haces para seducir, una traducción que haces por amor al texto y también pensando en complacer más a estos lectores que te leen por primera vez en ese idioma, ¿no? Que no Qué tienen, hermoso digo, bueno, verlo así. Qué sí, hermoso. No, y además otra cosa, es como si los dos textos fueran hermanos, ¿no? Y como si se completaran de alguna forma, porque es como si el poema en sí, entre las dos lenguas, se completa y cambia, ¿no? Eh, eh, Ojalá pudiéramos los lectores poder leerlos en las dos lenguas para ver los matices, las pequeñas diferencias, ¿no? Es como si la obra se completara entre las dos lenguas y habla un poco de tu bilingüismo. En un caso fue un bilingüismo, en el caso del español, por lo que escucho, fue un poco más forzado, ¿no? Más obligado, más ligado a sí, a una coyuntura histórica. Pero has logrado, digamos, como crear, cuando hablas de seducir, ¿no? Crear un texto, seducir, ampliar, crear, ¿no? El bilingüismo te ha dado, ¿tú lo ves como una fuente de riqueza para tu obra? sin duda, sin ninguna Mm, duda, sin ninguna mm, duda. De hecho, últimamente me dedico, no es que me dedique a eso, pero a veces hago la prueba de autotraducirme casi en paralelo, porque noto que un vocablo en el idioma original que me plantea tal vez una dificultad de ser traducido en la lengua de llegada, me hace buscar alternativas. La traducción tiene mucho de buscar alternativas, ¿eh? claro. Entonces, la traducción, aunque siempre se ha dicho eso de traductor, traductore, traditore, como digo, el traductor igual hace perder algunas cosas del idioma original, pero también hace ganar otras en el idioma de llegada. Entonces, para mí mi bilingüismo es Mm, ventajoso, mm, completamente ventajoso, porque es como si una lengua aromatizara a la otra. Y mm, al buscar esa alternativa, al encontrar una palabra, esa palabra que he encontrado me hace volver al texto original porque me ha despertado alguna pulsión del tipo que sea, ¿eh? Y me hace retocar el texto original para enriquecerlo también. Yo me desenvuelvo por igual en ambas lenguas y eso de cara a mi obra es completamente positivo. mm, 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 mm. Completamente positivo. Como digo, un investigador o un estudioso se volvería loco, ¿eh? Porque, por ejemplo, otro ejemplo, he puesto antes el de los campos semánticos, el del árbol que puede denominarse de distintas formas. Otra cosa que ocurre, por ejemplo, con la métrica, que es ya de aspecto
otro tipo, no es un asunto de significado, sino más un asunto De forma, fonético, un de asunto significado. de Sí, musicalidad. sí, Entonces, sí. a veces en el poema en euskera encuentro la manera de crear unas rimas internas jocosas, porque yo sí que juego, la ironía, por ejemplo, se nota Ujú. en mis Sí. textos cuando incluyo rima, ¿eh? Cuando incluyo rima y es Ah, que yo le estoy queriendo quitar solemnidad a algo, ¿no? Entonces, esas rimas internas que por nada puedo conseguir en el castellano en la misma estrofa. Entonces, ¿qué hago? Pues si es la tercera estrofa la que me posibilita crear unas rimas internas de tipo lúdico, pues lo hago en la tercera. Entonces, claro, a veces es imposible establecer unas correspondencias exactas, ¿eh? Pero Sí, bueno, no, pero esto también le pasa a los traductores que no son autotraductores. Ayer, o no, el miércoles, entrevisté al traductor de Brecht al español. Me decía, claro, no son lenguas afines el alemán y el español. Bueno, igual en el caso del vasco, ¿no? Son muy distintas. Y me decía, claro, a veces lo que hago es como compensar, ¿qué es lo que estás diciendo? Se pierde de una parte, pero intento que se gane de la otra. Entonces, si no puedo lograr la rima perfecta, quizás no puedo lograr la rima, pero intento poner en decasílabos y heptasílabos para darle musicalidad, la musicalidad que pierde la rima, ¿no? Pasa entre lenguas no afines que esto le pasa incluso a los traductores ortodoxos, que no hay manera de conseguirla. Así que sí, 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 es muy, muy interesante. yo Y concibo sí. el texto como si fuera algo que todavía está vivo, aunque se haya editado y ya esté circulando, a mí ese texto cada vez que me vuelvo a enfrentar a él me parece que es algo orgánico, que está vivo y que me pide cambios. Entonces yo voy cambiando según creo que lo puedo mejorar o que lo puedo enriquecer. Mm, Bien, a ver, vamos a ruego a las palabras sí, y bueno, es muy significativo que este ruego a las palabras esté al final, que sea el último poema. Y otra cosa que me ha encantado es como que, digamos, las palabras, antes hablabas de los poemas que están como vivos, y es como si las palabras estuvieran vivas, a veces les hablas a las palabras o hablas ujú. del currículum de un poema, ¿no? O sea, le ruegas, le pides, escribes el currículum de un poema. Es como si fueran organismos, pequeños seres. Es que yo concibo como una unidad mi vida y mi obra. Yo no sería quien soy si no me hubiera, si no hubiera sentido esta pasión por la escritura, ¿no? A mí ya desde niña el hecho de poder contarle al papel un problema, una tristeza, un desasosiego, me ayudaba a levantarme de la mesa con, con más fuerza y reafirmándome en mí misma, ¿no? Entonces, son las palabras lo que nos definen y por eso este poema aquí al final, que aunque está al final del libro, cronológicamente es el más antiguo. Este es un poema que escribí, diríamos, cuando acabé el libro anterior, pues en 2010 o 2011, Mm, pero como es una especie de mini poética mm. recoge algunas de las constantes de mis temas, me pareció que era un lugar oportuno o un lugar adecuado para cerrar el libro. Iba mencionando esos temas que yo he ido trabajando a lo largo de mi trayectoria, que son, por ejemplo, la búsqueda de la entidad, de la identidad, que es la referencia al espacio doméstico, al contexto doméstico, eh, el deseo o la explicitación de un cuerpo real, de una mujer sujeto, ¿eh? Porque parece que cuando hablamos de cuerpo hablamos hasta los 50 años, parece que después de la menopausia Mm, nuestro cuerpo mm. desaparece y no existe, y eso es uno de los que tanto en mi obra en poesía, pero sobre todo en mi obra en prosa, se va detectando cada vez más, ¿no? Somos cuerpo y seguimos siendo cuerpo con su sabio declinar, como digo aquí, ¿no? Entonces, bueno, es un poema que es una especie de resumen de mi mini poética. ¿Y qué me has dicho? ¿Que lo lea? Yo a veces hablo y En me las voy dos por las ramas. lenguas, no, no, en las dos lenguas, en el orden que quieras. Si quieres primero en vasco y luego en castellano o al revés, Vale, como pues quieras. leo primero en castellano Sí. para que luego sea un poco menos aburrida la lectura en euskera. Ruego a las palabras. No permitáis palabras que me aleje de la tierra, del aliento de las vacas, de la sangre de la sepia. Si me sedujisteis con vuestro lunar pintado,
inocentes como la florecilla de mi primer sostén. No consintáis palabras que me olvide de la historia, del insomnio de la idea, del llavín de la fe. Si me dejé manosear por vuestros múltiples dedos, si hervisteis mis vendas en vuestra olla express. No aceptéis palabras que eludan mencionar mi cuerpo, o sus reglas variables, o su sabio declinar. Si me acarreasteis, a pesar de las encrucijadas, escarabajos bajo su tierno pastelito oficial. No admitáis palabras que me aparte de este oficio, aunque la crudeza me golpee, aunque me devore la bonanza. Desde que ovulé por última vez, me he convertido en otra. No me retengáis palabras en ninguna escena de ningún pintor. Como he dicho antes, pues ahí están algunos de los temas que me van acompañando siempre, ¿eh? Por ejemplo, esto del óvulo que llama tanto la atención y que parece que de repente esto, ¿a qué viene aquí, no? Bueno, pues es una especie de gesto de delimitar el territorio, ¿no? Para mí, escribir desde el cuerpo femenino ha sido una manera de luchar por obtener mayores cotas de libertad, porque el cuerpo femenino ha sido considerado un tabú, hablar desde nuestra propia realidad. Y por eso se justifica también la última frase, no me retengáis palabras en ninguna escena de ningún pintor, porque han sido los pintores tradicionalmente los que han dado reflejo de nuestro cuerpo, pero casi siempre, multitud de veces, desde una manera esteticista o sino desde una manera frivolizante o desde una manera, pues bueno, incluso humillante, ¿no? A veces. Entonces, esta frase, ¿qué es esto de ningún pintor? Bueno, pues es precisamente dejadme a mí que construya yo mi propia historia, ¿no? Con mis propias palabras, con palabras de mujer, ¿eh? De mujer que está evolucionando porque desde que ovulé por última vez no es que haya dejado de existir, sigo teniendo voz, ¿eh? Entonces, aquí, por ejemplo, es un ejemplo de los de traiciones al original. Y Mm, ya que me has preguntado, volvemos sí, un poco hacia atrás. En sí. la versión euskera, por ejemplo, la última frase no es tan generalista, no dice no me retengáis palabras en ninguna escena de ningún pintor, sino que dice no me retengáis palabras en ninguna escena del viejo Renoir. Ah, Digo, uy, estas cosas son de las cosas que casi da vergüenza hasta confesar. No, 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 Pero no. Mira que yo estoy trabajando desde hace años con autopoetas, autotraductores y estas licencias se las toman siempre y es hermoso porque es como si un texto se completara con el otro, ¿no? Es como, y como que cada lengua te ofrece una mirada distinta. A ver, no quiero hablar ahora de otros ejemplos porque estamos hablando de ti, pero te digo que esto mismo que estás haciendo, hay otros autores que lo hacen y se lo permiten. claro, Y me parece que es la riqueza, precisamente. Un autotraductor puede cambiar incluso el concepto de la traducción. O sí, sea que sí. es muy interesante esto. Yo me Bien. acuerdo que cuando puse el Renoir, ¿por qué puse Renoir? Y no puse, por ejemplo, Eleonora Carrington o no puse Frida Kahlo, que son Mm, también, este libro está plagado de pintoras y de sí, artistas plásticas. Hay sí, muchísimas referencias a sí. fotógrafas, escultoras, Mm, miniaturistas. ¿Por qué? Precisamente porque nosotras tenemos que contar nuestra historia a nuestra manera y desde nuestro punto de vista. Y eso, al traducir, me di cuenta de que Renoir se me quedaba corto. ¿Entiendes? Porque yo claro. cuando puse el original Renoir, lo puse porque me parecía el pintor de las escenas amables, un pintor impresionista que tuvo una vida pues bastante feliz, con un matrimonio pues también bastante pues feliz, aceptable y que pinta retratos pues que tienen que ver con el gozo de la vida muchas veces, ¿no? Entonces yo decía, no me dejéis, yo estaba rezando a las palabras para decirles, no me dejéis que me quede en la superficie de las cosas, permitid que mi poesía tenga mensaje, que sea profunda, ¿no? Que no sea una poesía, digamos, decorativa o una poesía Sí, simplemente para gozar, sino que remueva un conformista, poco. Eso es. simplificadora, Sí, claro. pero luego de Renoir me fui, al hacer la traducción me di cuenta de que era poco, tenía que anular a todos los demás para poder dejar sitio a Clara Peters y a las demás que aparecen aquí.
Sí, Eulalia Bagitua, etcétera, etcétera. Y ahora queréis el poema en euskera. A ver si tengo aquí el libro, un momentito, ¿eh? No, decía que es un tipo de ruego o de rezo profano, ¿no? Sí, sí, hay muchos. Yo Sí. tengo mucho, por esta cosa, esta influencia que he comentado al principio, de las lecturas en la iglesia y demás. Yo en mis poemas muchas veces hay salmos, hay oraciones, hay cadencia de tipo versicular, porque es que es como una especie de cosa ancestral que siento yo ahí en relación al idioma. ¿Vale? Sí, Bueno, sí, este sí. robo a las palabras. Ez eskaera hitzei, ez utzi hitzak, lurretik urrundu nadin, ganaduaren atxetik, txibiaren odoletik. Zuen orin margotuak limurtu baninduen, xaloak zuek, nire lehen sostenaren loretxoa bezain. Ez honetxi, hitzak, historia azaztu nadin, ideiaren logalduaz, fedearen giltzatxoaz. Zuen ahatzan hitzek zirri egin bazidaten luzaro, nire bendak egoziz, zuen presio heltzean. Ez onartu hitzak nire gorputza aipa ez dezadan, bere lege aldakorrak, bere gainbera zuhurra. Bidarteak asko izan arren garraiatu banauzue, kakalardoak pasteltxo ofizialaren zamaren azpian. Ez zilegitu hitzak ofizio hau albora dezadan, naiz eta gordinak jo, naiz eta onurak jan. Azken obuluaren egunetik, beste bat ari naiz bilakatzen. Hitzok, enazazue baitu, genuak adeitzuaren ezenetan. Ahí está Renoir. Ahí había Bien, desaparecido. bien. Qué bueno, qué bueno. A ver si hay algún alumno que quiere hacer o alumna que quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, aunque sea una antes de despedirnos. Suelen ser un poco tímidos, ¿eh? En general. Pues que se atrevan, porque a mí me encanta ver que hay señales al otro lado, ¿no? Y además que voy a aprovechar, ya que estoy hablando con una universidad de Italia, para comentaros que existe un libro mío traducido al castellano, al italiano, Al italiano. que Sí. se llama Un occhio di vetro, o sea, un ojo de cristal, Sí. que está traducido digitalmente. Quiero decir que pueden tener acceso porque el tema que ahí se trabaja es un tema también que es una constante mía, que tiene que ver también con el duelo, con el desamor y con la reconstrucción psicológica y física, ¿no? Entonces, bueno, por si les apetece en algún momento concreto leer, pues Un occhio di vetro, traducido por Roberta Gozzi, en Ay, editorial perfecto. El Lire. Es una italiana que ha vivido en Euskadi y que es una traductora directamente del euskera al italiano. Te podría interesar a ti también igual Sí, tomar contacto con sí, ella. por Ujú. supuesto. A ver, un ojo de cristal, aquí está. Em, un occhio Retro. di vetro. Un occhio di vetro. Lo estoy buscando en italiano. Me dijiste que la traductora es Roberta Gozzi, con 2 zetas. Roberta Gozzi. A ver, Roberta. Igual lo busco y lo difundo a través luego tenemos, bueno, una carpeta con los alumnos y Ujú. voy a difundir el título ahí para ver también la traducción al italiano, así podemos hacer el cruce entre las tres lenguas. Bueno, Excelente. digamos, bueno, lo voy a buscar, lo voy a buscar con atención. Bueno, a ver, en los días anteriores, por ejemplo, Se va la voz. viendo, ay, Sí, se va la, a ver. ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Yo quería preguntar. Ay, sí, gracias. Sí, sí. Yo quería preguntarle, ¿desde dónde le llegó esta voluntad para escribir? ¿Solo como una pasión o también como una prueba personal para llegar a ser alguien importante? O también, no sé, también como enriquecer su cultura personal. Yo, sinceramente, desde niña he sentido esa necesidad
de tomar el papel como si fuera un espejo. Y escribir me servía para ordenarme por dentro y para sentirme más segura en este mundo. Escribir a mí me daba seguridad y jamás, de niña, jamás pensé en la fama y jamás pensé en ser escritora profesional, entre otras cosas porque en aquella época no teníamos mujeres escritoras en nuestro entorno que nos inspiraran el deseo de ser como ellas, ¿no? Entonces, yo la única escritora que conocía en mi imaginario era Joe, de Mujercitas, Josephine, del libro clásico, Sí, yo, Mujercitas. sí. Entonces, claro, nunca me ha impulsado el deseo de la fama, ni de... No, lo que ocurre es que em, los propios textos que yo escribía ejercían sobre mí una función de iluminación. Era como si cada vez que reflexionaba por escrito sobre alguna vivencia o sobre algún dolor, yo obtuviese consuelo, como si obtuviese una especie de revelación que me ayudaba a ser más feliz. Entonces, cuando a esto se le añadió los estudios de la lengua y me vi más capacitada, empecé a presentarme a pequeños concursos que cuando eres adolescente o tienes 18, 20 años, ganar un pequeño concurso en el que ganas un poco de dinero te hace sentir como más independiente. Y así empezó mi historia, presentándome a concursos, pero viendo que cada vez tenía más ganas de hacerlo mejor, más ganas de hacerlo mejor. Jamás habría pensado que me iban a dar el Premio Nacional de Poesía y ahora, además, para añadir esto, hace 15 días me han nombrado académica de la lengua vasca. Hemos celebrado la entrada en la academia en la que he hecho un discurso sobre el valor del mar o la presencia del mar en mi poesía desde los inicios hasta ahora, ¿no? Desde cuántos puntos de vista se puede analizar o está presente. Y sinceramente, Qué yo, emoción, miren, no lo sabía. sí, Se me pues acaba de poner la piel de gallina. Ay, bueno, mil felicitaciones. pues gracias, Porque pero desde la literatura, todo el fomento que puedes hacer de la cultura, de la lengua, digamos, es una labor de política cultural y de política lingüística muy necesaria. pues, Es un lugar de visibilidad que cumple una función incluso pedagógica. O ujú. sea que, Yo estupendo. Pues lo comento porque viene al hilo de que jamás lo hubiera pensado. Y cuando la gente me felicita y me lo dice, te lo mereces, yo digo, yo solamente he trabajado y he trabajado, en primera instancia he trabajado por mí, por ser yo más feliz. Pero si después esto me ha ayudado a mí a, bueno, pues a hacer feliz a otras personas a través de mis textos, pues bendito sea Dios. Y de hecho, hice la lectura de entrada en la iglesia de Lekeitio, en la parroquia de Lekeitio, donde leí en euskera por primera vez. Y la gente me preguntaba, ¿pero por qué en la iglesia? Hoy en día, en el siglo XXI, en la iglesia, y digo, porque mi primer texto escrito de tipo poético, de tipo simbólico, fue con 6 años y medio en la iglesia de Lekeitio. Entonces, para mí era como volver a hacer un trampolín hacia mi infancia, ¿no? No sé si te he respondido bien. Sí, El sí, chico que me ha hecho gracias, una pregunta, gracias. sí. Nunca he Sí, escrito, jamás he escrito por ambición ni por gloria. Y la vida me ha premiado con cierta fama y, como digo yo, aunque el trabajo de la escritura es un trabajo muy dificultoso, a veces muy triste, porque pasas muchas horas de sacrificio y de soledad y de inversión de tu tiempo a fondo perdido, sin saber qué vas a conseguir de ahí. La verdad es que es un trabajo que, bueno, que justifica mi vida, es lo que mejor podría hacer. Cuando a mi hijo, por ejemplo, alguien le dice, ay, tu madre, ¿qué tal? Y yo le digo, tú di a todo el mundo la verdad, tú di que tu madre no es nada perfecta, porque tu madre nunca te ha hecho croquetas, tu madre, tu madre nunca te ha hecho bizcocho o pasteles, ¿no? O sea, mi forma de vivir ha sido entregarme a las palabras. Por eso les ruego que no me abandonen.
Ay, qué hermoso esto. Bueno, a ver, Silvia Rampoña, que es una poeta en ciernes. Es una alumna que hace 1 año y medio me confesó que estaba empezando a animarse a escribir poesía. Muy bien, Le hacía bien a ella. pues Así muy bien. que, Silvia, Silvia. tú ánimo, Silvia. Buenos días, ¿se Yo- escucha? Sí, 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 sí. sí. Yo también tenía muchas dudas cuando empecé a escribir poesía y sobre todo me parecía que mi poesía o mis textos tenían que parecerles bien a los señores editores y entonces me sentía muy insegura. Y ahora ya con la atalaya de los 60 años ya me doy cuenta de que desde el principio hay que intentar hablar con voz propia, sin complejos y sin pensar qué dirá tal persona o qué dirán los habitantes de mi pueblo o qué dirá la academia, sino Mm, haciendo un ejercicio de libertad. mm. Bueno, Silvia, Silvia, adelante, que sí, no te sí, dejo sí. hablar. Sí, yo le quería preguntar dos cosas. La primera sería más sobre el proceso de escritura y la relación con el bilingüismo. O sea, quería saber si normalmente los poemas nacen primero en euskera y luego surge el deseo o, bueno, la voluntad de traducirlas al castellano, si pasa al revés o si depende de la situación. Pues generalmente escribo en euskera, pero es verdad que depende de qué libro esté leyendo. La última frase o el último texto, si es un texto en castellano, digamos, me da el acento para ponerme y arranco tal vez en castellano. Pocas veces, pero a veces me ocurre que subyugada o fascinada por un texto que tal vez es un texto en castellano que es una traducción de un poema en inglés, pero me parece que tiene tal poder de imantación, funciona como un imán, es decir, que me está arrastrando al castellano y entonces arranco el poema escribiendo en castellano, pero enseguida ya me cambio otra vez al euskera. Y después, como he explicado antes, voy haciendo una traducción simultánea porque veo que un texto va aromatizando el otro y va enriqueciéndolo, ¿no? Pero esto me ocurre desde hace muy poco, porque claro, yo cuando empecé a escribir no pensaba en absoluto que a mí me iba a leer nadie en castellano. Yo decidí escribir en euskera porque me parecía un acto de compromiso con mis raíces, con mi familia, me parecía un acto ecológico de poder ayudar a que un idioma pequeño perviviera en la amalgama de la globalidad, porque está rodeado de lenguas muy potentes como el español o el francés, y bueno, ahora tenemos este gran velo del inglés también, ¿no? Entonces, claro, a mí, yo también he ido evolucionando como poeta y como escritora, y la necesidad de ir pasando al castellano ha sido cada vez mayor, precisamente porque me he vuelto más profesional y me han empezado a conocer fuera de mi ambiente o de mi entorno habitual, entonces intento ejercitarme formalmente de las dos maneras, pero eso es algo que ha venido mucho más tarde. Yo cuando empecé a escribir, ¿qué iba a pensar yo? Que me iba a leer alguien en castellano. Entonces, mi origen, no sé si te he explicado suficientemente claro. Silvia, Clarísimo. Sí, o Muy bien. perfecto, gracias. sí, gracias. Además, le quería preguntar otra cosa. Leyendo algunos poemas antes de esta charla, me di cuenta de que en muchos había como referencias muy marcadas a la naturaleza, a elementos de ella. Y le quería preguntar, si nos podía explicar algo sobre este tema. El tema de la naturaleza en concreto, pues sí, aparece temas de la naturaleza y también aparecerá, como habrás observado, el mar, ¿sí? ¿Me oís? Sí, Ah, sí, vale, es que se congela la imagen. Uy, Entonces, el mar está ahí como un telón de fondo que, bueno, antes también ya he explicado, ¿no? Que aparece desde ópticas muy distintas en mi obra. El mar, por ejemplo, aparece relacionado con la genealogía, el mar aparece relacionado con la gastronomía, con la orografía de la soledad, el mar aparece también en los poemas de deseo o también en las elegías que tienen que ver con la muerte. O sea que tú apuntas el bloque de la naturaleza, pero yo dentro de este bloque de la naturaleza haría una subdivisión, que es la naturaleza,
pero por otro lado el mar, que tiene muchísimo protagonismo porque es el telón de fondo de mi vida, ¿no? Entonces eso está por un lado. Y luego lo que digamos, la naturaleza con todos sus componentes, ¿no? Hay pájaros, hay plantas, está también el cielo. Yo creo que hay un poco variedad de todos los planos. Pero hay que explicar que este libro de poemas compone un tríptico junto con 2 libros anteriores, que son Un occhio de vetro, El ojo de cristal, y otro libro que se llama Quema de huesos. Aquí están en euskera y en castellano. Y explico esto para contestarte al tema de la naturaleza, porque en estos libros hay una progresión de Miren Agur como escritora y también como persona. En Un occhio de vetro, en El ojo de cristal, yo en uno de los capítulos planteaba la escritura como el cuidado de un jardín. Un hortelano tiene que saber dónde plantar la semilla perfecta para que se desarrolle tal planta. Tiene que saber que el rastrillo a veces no llega a ciertos lugares porque el terreno es muy irregular. Tiene que saber que la hiedra puede reventar una pared si se la deja crecer demasiado. ¿Entendéis estas analogías? Respecto a la escritura también, ¿no? Un poeta necesita sus cuchillas, sus azadas, necesita su rastrillo para limpiar. Pues entonces, en El ojo de cristal se plantea la escritura como cuidado de un jardín. 3 o 4 años más tarde, y es una novela, 3 o 4 años más tarde nace Quema de huesos, que es un libro de relatos en el que la escritura se plantea como una combustión. Es decir, si primero hemos trabajado el jardín de la vida y el jardín de la escritura, después lo que hay que hacer es limpiar ese jardín, porque a lo largo del tiempo van apareciendo elementos que ocupan y que ensucian y que no aportan nada. Entonces, planteo la escritura, el proceso creativo, como combustión, como transformación de aquello que no sirve, aquello que ocupa un lugar ilegítimo, para construirlo en fuerza, energía lumínica y calorífica que nos ayuda a progresar como personas y como escritores, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre cuando se apaga ya la hoguera donde hemos quemado las hojas muertas, donde hemos quemado la fruta podrida? Pues que allí queda ceniza. Y esa ceniza, en el plano real, a la hortelana, a la jardinera, le ayuda, le sirve para abonar la tierra, para dar vitaminas a los árboles frutales o a los macizos de flores, pero a la escritora le sirve para abonar su terreno literario, y por eso se llama el libro Cómo guardar ceniza en el pecho. O sea, es un tríptico, hay temas, motivos, paisajes, naturaleza, que se repite en la novela, en el libro de relatos y en la poesía. Es como si fuera un tríptico flamenco de estos del siglo XVI, donde las tablas de madera aparecen pintadas, ¿sí?, pero que están unidas por bisagras, de manera que los paneles laterales de esa pintura se pueden cerrar y forman un todo. Son paneles de madera pintados independientes. Estos 3 libros son independientes, pero al mismo tiempo, si los cierras, forman un todo. Y las bisagras son esos temas que se repiten y que hacen eco uno de otro. Por ejemplo, el mar, por ejemplo, el duelo, por ejemplo, los animales, la naturaleza. En este libro que habéis leído vais a ver que existen unos poemas que hablan de Miramar. Miramar es este pequeño huerto que tuvo mi familia en la época de la posguerra, que trabajaba para una familia pudiente, una familia adinerada, y mis abuelos eran los hortelanos, ¿no? Entonces, este Miramar también aparece como una especie de locus amoenus y también locus eremus al mismo tiempo, y tiene relación con este simbolismo de la escritura como trabajo del jardín, como limpieza del jardín y como quema de la basura.
y guardar lo que merece la pena. ¿Sí? No sé si me he explicado. ¿La analogía la has comprendido? Sí. Sí. Te ha servido, ¿no? Espero que sí. Sí, sí, Silvia, ¿verdad? Se ha puesto en Sí, silencio. sí, muchísimas gracias. De Nada. hecho, había leído el poema Un gin tonic en Miramar con la señora Atwood y era pues, o sea, esos versos, ahí está la azada, el rastrillo, las cuchillas, herramientas que todo poeta necesita, era exactamente lo que más me había llamado la atención. Ay, pues me alegro muchísimo, porque es que esto arranca desde el ocio de Vetro, y se va desarrollando según yo voy también aprendiendo y evolucionando como persona, ¿no? Entonces me alegro mucho, porque bueno, ya de paso digo que todo el mundo está invitado a mi jardincito, a Miramar, que ahora está hecho un desastre, pero es un lugar donde está hecho un desastre porque es primavera, crece mucho la hierba y yo no estoy allá para poder cuidarlo, ¿no? Entonces, no sé, igual el próximo libro tendrá que ser sobre la selva o el jardín convertido en selva, o no sé, tendré que escribir una novela negra o así, no sé lo que tendré que hacer para poder estar en consonancia con lo anterior, Claro, ¿no? claro, Entonces, claro. estáis invitados a un gin tonic o a un zumo de naranja o de lo que queráis, pero el que venga o la que venga tiene que ayudarme también con la azada, no a escribir poemas, sino a arrancar las malas hierbas. Bueno, te comento que hace 15 días muchos de estos alumnos, casi todas son chicas, son mujeres, se fueron a Soria una semana con una colega mía, se fueron a hacer un curso de formación a Soria y de inmersión, y yo veía por Instagram las fotos de mis alumnas con mi colega en Soria. Bueno, podemos pensar en País Vasco para el año Bueno, que viene. bueno, pues Una inmersión. allí me encontraréis, allí me encontraréis. Bueno. Hacemos una tertulia bajo la palmera, y nos imaginamos que Margaret Atwood está con nosotros. Bueno, bueno, bueno. Miren, yo te saludo y te agradezco muchísimo tu presencia, tu disponibilidad para darnos esta charla. Y bueno, la seguimos, ¿eh? Te escribo en unos días. Cuando queráis. Sí. Me lamento mucho el tema de la conexión porque me he perdido algunos comentarios, pero bueno, cuando sea posible, pues nos volvemos a saludar y agradecidísima por la invitación y por toda la atención que me habéis prestado. ¿Qué más quiere una que que explicar su obra, ¿no? Mil gracias. Gracias.